la empresa de vida? 82. Ah, todavía me queda un rato. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y el segundo punto es, tenemos que quitarle el financiamiento a los partidos. No pueden hacer campaña con nuestro dinero. Es fundamental que vengan a mi casa y me digan, oye, yo quiero ser tu diputado, yo quiero ser tu senador, y por eso yo quiero esto y quiero aquello. Que vayan con los sindicatos, que vayan con las iglesias, que vayan con las empresas y que les digan, oye, este es mi plan de gobierno, esto es lo que quiero hacer. Una vez que tengamos eso, entonces el país va a caminar al 4 y al 5%. Tenemos que hacer esos ajustes pequeños a nuestro modelo, a la brevedad, urgente, y obviamente tenemos que eliminar a todos los plurinominales que nos sirven a esta democracia, pero para nada. Y a ver, señor presidente Peña, ¿cómo sí lo tenemos? Tenemos a los alineados también. El optimista dice. Bueno, también nos acompaña el día de hoy Jorge Farapul, presidente de la ¿qué? Liga de Economistas. Ah, Liga, perdón, dije chico. Liga de Economistas del PRI. ¡Hola! Mi querido Nino, muchas gracias. Muy buenos días, tardes ya. Primero que nada, Nino, si me permites, quiero hacer una felicitación a un amigo, ¿no? que bueno, fue mi jefe. Recientemente lo nombraron el funcionario transparente del año. Las instituciones que llevan a su cargo todo tipo, las dependencias, ¿no?, de transparencia, decidieron de manera unánime dárselo al director general del Registro Agrario Nacional, al licenciado Froilán Hernández Lara, ¿no? Sin duda es una gente transparente, una gente correcta, una gente seria, congruente y discípulo, yo creo que el discípulo más distinguido, sin lugar a dudas, del doctor Arturo Walman, en paz descanse. Pues una felicitación, Froilán, donde estés, con todo cariño y afecto, un reconocimiento, porque pues todos coincidimos, ¿no? La verdad es un funcionario ejemplar. Punto uno. Punto dos, si el tema es económico el día de hoy, y es crecimiento, nada más yo quisiera comentar, a manera de que luego podamos entrar más a detalle, que bueno, a pesar de los imponderables internos y externos que se han dado en este gobierno, ¿no?, en su quinto informe, ¿verdad?, ya, ¿no?, quinto año, fuimos ya al sexto, se ha crecido, a pesar de todo lo que podamos señalar, se ha crecido en un 2.1%, ¿sí?, de promedio, y hay que recordar que en situación mejor, ¿sí?, el gobierno del presidente Fox fue de 1.4% el crecimiento y de 1.2% en el gobierno de Felipe Calderón. Y de Cedillo 7, pues mejor que regrese Cedillo, ¿no? Bueno, sí, claro, pero te digo en otras circunstancias, mi querido. No, porque ya Cedillo ya no puede, ¿verdad? Por la edad, ¿no? Ya. En el México actual, bueno, en el México actual, ¿no?, bastante más complicado, bastante más complejo. Y bueno, sí, yo coincido aquí con Carlos López Jones, sí, en cuanto a la infraestructura en México, sí, definitivamente es buena, dado que no ocurrió mayor cosa, a pesar de que el fuerte sismo, ¿no?, que ocurrió a medianoche, el día de ayer, a medianoche, pese a ello, bueno, pues sí es digno de comentar que en otros países algo así hubiera sido una cosa terrible. Bueno, nosotros aprendimos. Recordemos que en 1885 se cayeron los edificios porque no había ningún registro ni ninguna forma, y de esto sabe mucho Armando. Cuando dijeron, van a ser en esta zona gelatinosa de 4 pisos, y ya, ahí aprendimos de protección civil. Mira, yo estaba trabajando en Canadá, igual, y llegaron los españoles con los perros. Me habla Barlet y me dice, llegaron los españoles con los perros, no saben para qué. Dice, puta, pues no sé, no tengo ni la menor idea. Puta, si no sabemos, nos mandaron perros. No sabemos para qué van los perros. Era la ignorancia absoluta. De todos, de los funcionarios, de los que estábamos en los medios de comunicación, de la gente, ¿no? Como estaban en cero, no había protección civil. Yo creo que hemos ido aprendiendo todos un poquito. Sin embargo, la tragedia sí se dio, ¿no? Sucedió, ¿no? Sobre todo, sabemos ya todos, ¿no?, al día de hoy, de Chiapas y Oaxaca principalmente, Tabasco también, ¿sí? Vamos, hasta en mi tierra, que normalmente no tiembla, tembló. Déjame decir que en Ciudad del Carmen, Campeche, también tembló el día de hoy. Y bueno, en esta primera participación también hacer un comentario así rápido. Hoy es un día importante, día 8 de septiembre, hoy arranca el proceso, efectivamente, como tú señalaste, electoral rumbo al 2018, y también ya fue entregado hoy temprano en la mañana, a las 10 en punto de la mañana, el paquete económico
Cámara de Diputados. Pero bueno, yo así cerraría esta primera participación. Muchas gracias. También nos acompaña Gustavo de la Rosa, economista en consultores internacionales. Gustavo, mucho gusto, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nino? Muy buenas tardes a todos en la mesa. Gracias, Nino. Pues sí, efectivamente, septiembre arrancó fuerte, importante, primero con el informe presidencial. Fue un buen momento para hacer un análisis de lo que ha pasado en estos 5 años de la administración. Hay claroscuros evidentes, sí es cierto, se tiene un crecimiento económico, se están generando empleos, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Los niveles de pobreza siguen en niveles altos. Tener el Coneval, a pesar de todas estas incongruencias que hay en la medición, que si el INEGI, que si no, con la ENIF, pues son 53 mil millones, ¿no? 53 millones de habitantes en pobreza, una situación lamentable para una economía como la nuestra. Efectivamente, son diferentes países dentro de un México que no debería existir esta situación. Los estados más pobres son estados con mucha riqueza natural, con mucho potencial de crecimiento, con mucha atracción de turismo, y que la distribución de la riqueza ahí es un pendiente en estas entidades. Mira, tenemos todo, tenemos el clima, tenemos 11.000 kilómetros de litorales, tenemos de veras. Sí. Vemos hacia los Estados Unidos y cuando llega la época invernal, bueno, pues tienen muchas dificultades y muchos problemas. Vemos hacia el sur y es exactamente lo mismo. Y nosotros parece que quedamos exactamente en el lugar, enclavados en el mejor lugar. Efectivamente, y sin embargo no estamos aprovechando estos recursos, estas competencias, y que bueno, en esta situación en la que nos encontramos como país, en este contexto geopolítico y geográfico, tenemos que aprovecharlas y darle oportunidades a la gente, ¿no? Atraer inversiones que hacen falta. Y pues otro de los pendientes también es la inseguridad y esta corrupción, ¿no? Que está dañando todavía el país, que nos está restando competitividad. Y vaya, hay que trabajar en ello, no son claroscuros muy evidentes y que, vaya, hay que atenderlos. En la televisión de los Estados Unidos, no sé si lo vieron la semana pasada cuando estaban del NAFTA, ellos decían, bueno, primero de las diferencias en cuanto a los salarios, que nosotros teníamos 80 pesos con 4 centavos, yo creo que los gringos decían que son 80 pesos con 4 centavos. El conductor lo estaba haciendo en inglés y me estaba diciendo pues, cuánto era en dólares, ¿no? Diarios. Y entonces hablamos, nosotros tenemos 150, que es el mínimo, y casi 10.50 en California, que es el máximo, en diario, por hora. Y en el caso de los canadienses, ellos tienen 10.5 o 10 dólares con 50 centavos de dólares canadienses por hora. Entonces hay una gran asimetría. Pero el problema no es ese. El problema del Telecán es la corrupción de los mexicanos. Yo cuando oí eso dije, no, lo que pasa es eso. Sí, efectivamente. O sea, lo que menos tenía que ver era el salario. Pero la corrupción era galopante. Sí, bueno, ya inició la segunda y terminó ya la segunda ronda de negociaciones del Telecán, y pues se parece seguimos un proyecto, ¿no? de nación. Se parece que estamos ahí a la deriva, improvisando, porque no hay un plan a largo plazo, no hay esa política industrial que reclaman los sectores para poder ir y negociar como se debe un tratado de esta magnitud. También nos acompaña Armando Quintero, economista. Armando, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenos días a todos. Bueno, creo que el tema, evidentemente, tenemos que revisarlo en una perspectiva más histórica. Llevamos 30 años con un mismo promedio. O sea, el promedio de los últimos 30 años no ha permitido, más que en periodos muy cortos, un Producto Interno Bruto significativo a nivel nacional. Más bien en los últimos 30 años el país ha vivido un promedio de crecimiento extraordinariamente bajo para el tamaño del país, para el tamaño de su población y para mover el conjunto de la economía mexicana. El país tiene muy pocos puntos sobresalientes en la economía, particularmente el área de la industria automotriz, que ahora mismo, al dar el informe, tuvo un crecimiento
de 5.7%, que es significativo. La de la ciudad tiene Más de 2 millones de autos producidos en el país, pero no es una industria suficientemente sólida para que jale al resto de la economía nacional, siendo muy importante. Y luego otras que tienen un crecimiento porcentual muy por encima del resto de la economía mexicana, tampoco, como es la reciente industria aeronáutica, que tiene un desarrollo en Querétaro, en la parte central del país. Pero es incipiente eso. Que es incipiente y que no tiene la fortaleza de jalar al conjunto de la economía nacional. Entonces tenemos un promedio de 2%, que es insuficiente por donde lo veamos. Creo yo, por lo que decía Carlos, ojalá nomás con estos dos cambios que él propone resolviéramos el problema de crecimiento. Pienso que es más grave, más urgente resolver el tema de corrupción. O sea, yo creo que en estos últimos 30 años el país ha vivido por corrupción un saqueo más fuerte que el de los españoles a México. No, pero este sexenio ha sido diferente. O sea, la corrupción, el no vivir en un Estado de Derecho pleno, que abarque del municipio hasta el nivel federal y al revés, creo que es un problema. Basta ver lo que querramos de la economía gubernamental. ¿Cuánto cuesta la misma lámpara en cada municipio o en las delegaciones políticas? ¿Cuánto cuesta pavimentar una calle? Y vamos a ver unos movimientos tan inexplicables como los latidos de un corazón. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia en costos, en precios de lámparas, de pavimentos, de despensas, etcétera? Porque impera la corrupción, siendo la misma lámpara, siendo el mismo pavimento, siendo el mismo vehículo o lo que querramos. Entonces, en la corrupción hay un problema severo por falta de un Estado de Derecho pleno en el país. Creo que ese es el tema sustantivo del país. Bueno, ahorita lo de la Auditoría Superior de la Federación, que sale con lo de Uriel Ávila, salen 8.085 millones de pesos perdidos en 2015, no se pueden perder 8.000 millones. No jodas. Lo que acaba de salir 8.000, lo de pájaro político. de las universidades fantasmas, de los contratos a universidades públicas. Que se veía bien, que entraba el dinero por ahí. Ajá, pero para servicios y para construcciones inexistentes. Entonces ha sido una pantalla para no licitar la contratación de universidades públicas para que ellos subcontraten empresas fantasmas. ¿De qué estamos hablando? 8.500 millones en 7 universidades públicas del país. Cada vez que hablamos de Odebrecht, hablamos de 10 millones y medio de dólares, ¿no es cierto? Porque Odebrecht puso condiciones y lo dijo ahora que detuvieron a esta señora allá en los Estados Unidos cuando tuvo que pagar 3.750 millones de dólares de sanción. Y cuando nosotros llegamos a 12 países, incluyendo México, y les decimos, queremos adjudicación, no licitación, no queremos supervisión y no queremos tiempo de entrega. Ahí está la Entonces, 10 millones de dólares. Bueno, pues es lo mismo de las universidades. ¿No viste que fueron a las casas y les decían, oigan, no, pues vienen por su correspondencia? O casas de interés social, bodegas abandonadas, predios donde no había ¿Tú tienes nada. Ferrari? Ay, tú tienes coches, ¿tienes Ferrari? ¿Tengo qué? ¿Ferrari? No. No pensé, pero como estabas ahí. Bueno, pues como estabas Eso nomás el procurador. Y el hijo del Romero de Chávez. Ese no trae. Pobre, güey. Entonces, ese, en mi opinión, ese es el tema del tema de México. Jorge. Bueno, coincido con varios de los puntos que aquí tocan mis compañeros. Solo quiero mencionar unos pequeños datos de cómo a veces los analistas, cuando decimos, bueno, es que México solamente ha crecido el 2%, pues nos queda la impresión de que todo el país está creciendo igual. Por ejemplo, del 2003 al 2015, porque no traigo el dato al 2016, Nuevo León creció al 5.2%, Querétaro al 7.6%, o sea, Querétaro está creciendo a niveles de China, Aguascalientes el 6.1%, el Estado de México al 3.4%, Colima al 3.4%, Jalisco al 3.7%, y es Chiapas, Guerrero y Oaxaca quienes están creciendo menos del 2%. Los gobernadores de Nuevo León decían, nosotros mantenemos al sur. Y bueno, es
es debatible, pero sí por lo menos el norte del país, a pesar de que tenemos, como bien menciona Armando, el gran problema de la corrupción, pero si tenemos estados que están creciendo al 6, al 5, al 7% con todo y la corrupción, ¿qué pasaría, como bien señala Armando, si los niveles de corrupción de México bajaran? Porque digo, sería ingenuo pensar que vamos a vivir en un país con cero corrupción, pero sí por lo menos que esté en un nivel razonable. Porque ¿Qué es nivel razonable? ¿Roban sería cuestión de... Porque hay indicadores que justamente señalan que México no es un país con un Estado de Derecho, y es algo que afecta profundamente a todos los partidos políticos, no es solo. Y ahí sí difiere un poco en lo que comenta Carlos, de que se les debe de quitar el financiamiento público a los partidos políticos. La idea puede ser buena, sin embargo, en México no creo que sea viable, sobre todo porque también tenemos una parte de economía subterránea. ¿Y a qué me refiero con economía subterránea? Es la economía que financia desafortunadamente el crimen, el narcotráfico, y a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, este modelo no creo que sirva para nuestro país en esta situación actual. Para mí los dos mecanismos que nos pueden ayudar a tener un mejor país... Por sí podríamos bajar mucho. Se puede bajar. Mucho. yo lo quitaría. Yo estoy de acuerdo con Carlos y mira que nunca estoy de acuerdo con él. Yo lo quitaría. Para el Todo. 18. Mira, a ver, 3 elecciones y pasaron y rebasaron los topes. Y los rebasaron. ¿Los rebasaron por qué? Porque está el dinero circulando. Si no digo dejarlo igual, se puede bajar a la mitad, pero no se puede pasar, no se puede privatizar en este aspecto al 100%, porque si de por sí el voto en ocasiones está cooptado por ciertos grupos de interés, dejarlo solamente al capital privado como pasa en Estados Unidos, y con el problema de la corrupción en México, yo creo que nos puede llevar a un retroceso democrático y económico. Yo creo que las dos palancas para que México realmente mejore, la principal es la reforma educativa. ¿Por qué razón? Hace rato comentaba Lino, bueno, es que en México tenemos recursos, tenemos muchas cosas que nos hacen un gran país, y a pesar de todo esto, ¿por qué no crecemos? Pues es justamente porque somos un país manufacturero, de mano de obra maquilador. ¿Y por qué lo tenemos? Pues por los bajos índices educativos, que obviamente pues vienen ligados en el sureste especialmente pues con altos niveles de pobreza, que en ocasiones hay muchos niños que ni siquiera tienen que comer. Reforma educativa. Hoy Nuño dijo que iban a revisar todas las escuelas, entonces en 11 entidades federativas suspendieron las clases para hacer la revisión, les pidió a todos los maestros que fueran y los profesores. Y los bebederos, si no tienen bebederos de agua. ¿De qué estamos hablando? ¿De reforma educativa? Estamos hablando de que vamos a contratar a 1000 señores que saben hablar inglés, que seguramente vienen de Berlitz, para enseñarle a todo el profesorado a hablar inglés, porque en el 2030 vamos a hablar en inglés todos los mexicanos. Vamos a tener los resultados dentro de 10 años, porque yo cuando oí a Peña que dijo que dentro de 10 años ya no vamos a tener pobreza, dije, puta, es presidente, cabrón, debería reelegirse. Mira, ¿Estás de acuerdo o no que se reelija? no. De verdad, a mí muy Ay, ya no queremos tanta corrupción, la verdad. ¿Por qué? No entiendo. Tenemos el sexenio con más corrupción, tenemos 8 gobernadores en el bote, pero ojo, es muy importante decir algo. Estar todos. Deberían estar todos, pero no están todos por una razón, porque fueron los que están en el bote, están porque el nuevo gobernador no es del mismo partido. Cuando llega un partido de la oposición es cuando metemos al gobernador al campo. Cuando llega alguien del mismo partido, pues hay que cubrir a nuestro cuate y ya no se va al campo, ¿no? Lo saben muy bien en Veracruz, ¿no? Un muchacho ahí. ¿Por qué me Pues ya ves ahí. El antecesor de Duarte, un muchachito ahí que luego Duarte que llegó y cubrió ahí sus detallitos. Pero ahora Veracruz quedó peor porque el papá le va a heredar al hijo, al que vive allá en Dependerá del río. de los veracruzanos. Dependerá de los veracruzanos. Mira, yo creo que hay 2 puntos muy importantes. El primero es, la reforma educativa es muy buena, pero ojo, la productividad de la mano de obra mexicana es idéntica a la norteamericana. Tú vas a cualquier planta automotriz mexicana
de grandes marcas globales y dicen premio a la productividad, premio a la productividad. Volkswagen, que eso es bien inicio, en principio con todo eso. Volkswagen, Toyota, No, Ford, pero Volkswagen Chrysler. cuando empezó nosotros no dábamos crédito de que hubiera una empresa así. Todas las empresas mexicanas maquiladoras producen exactamente lo mismo en México que en Estados Unidos, que en China, que en Hong Kong, que Y en los gringos lo Polonia. aceptan, el Made in Mexico. Claro. Y entonces eso nos lleva a al gran tema de los salarios del Tratado de Libre Comercio. No es México el que está empujando el aumento de salarios, aunque parezca una locura. Tampoco es el gobierno de Estados Unidos, tampoco es el gobierno de Canadá. Son los sindicatos de Estados Unidos y Canadá los que dicen, oye, espérate, en México les tienes que subir el sueldo porque si no se van a seguir llevando nuestros empleos. Porque ellos reconocen que somos tan buenos como ellos o mejores. ¿Por qué en México tenemos tan bajos sueldos en el sector maquilador? Por corrupción de nuestros sindicatos chavos. Porque si tú tienes una inflación del 6%, Volkswagen no puede pedir el 4%. Chrysler y Ford pidieron el 3% de aumento. Eso no es posible, es ilógico. México es de los muy pocos países en el mundo, tal vez Corea del Norte y Cuba sean otros dos, donde tú llegas a la empresa y tú ya tienes tu sindicato designado. Oye, no, espérate. Yo trabajo en esta empresa. sindicato blanco o blando? ¿Cómo se Blancos, blancos, charros, donde además me afilias a fuerzas. Eso es totalmente ilegal, porque me estás quitando un día de mi sueldo. Tú no puedes decidir a qué sindicato voy a pertenecer yo. La ley en México es clara. Si nos juntamos 8 podríamos crear nuestro propio sindicato y no existen. Aquí hay No existen. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, ¿por qué tenemos corrupción? Porque no tenemos reelección indefinida. Si yo soy delegado de Benito Juárez y sé que eso me implica un ingreso de 80,000 pesos mensuales y puede ser de por vida si hago bien mi trabajo, lo que voy a hacer es bien mi trabajo. Si yo sé... Están hablando de Benito Juárez, es una rata de Benito Claro. Juárez, es un pinche cacique. Claro. Jorge Romero es un cacique. Primero puso a Mario Palacios, que era su empleado. Después llegó él y después llegó a Cristian Fonroy. No, por favor, es un cacique. Y nada más son 3 años No, 9 ya lleva este güey. detrás de bambalinas. Pero ¿por qué yo no me puedo zafar de mi cacicazgo, de mis cúpulas partidistas? Porque si no, no tengo chamba el próximo trienio. Yo podría decirles, señores, a ver, aquí se rompió una taza, yo voy a ser un muy buen delegado, porque a partir del 2018 me voy a reelegir al 21, al 24, al 27, al 30, al 33, al 30, y etcétera. Es así igual que Monreal. ¡Claro! No es de su equipo, a lo mejor. ¿Viste lo que dijo? Eso es un insulto, ¿eh? Tiene que Nos llevamos, eres un chimpao. Nos llevamos bien, ¿eh? Nos llevamos. Eres un chimpao. Nos llevamos bien, ¿eh? Nos llevamos bien. Ahora, ¿por qué no tenemos crecimiento en el sureste? Exactamente. Nos hemos olvidado. No, porque le damos financiamiento a los partidos. Los partidos no tienen que voltear a los empresarios del sureste para decirles qué quieres, cómo le hago para ser gobernador. Si no tuvieran financiamiento a los partidos, tendrían que ir con el empresario, con el sindicato, con la iglesia, con las personas y decirles, a ver, necesito 100 millones de pesos, si yo te doy 10 millones a cambio de esto. Si yo te doy 5. O el narcotráfico. Pero ojo, Deloitte y un montón de contadores más, como 50 marcas, yo les doy 100,000 pesos para que revisen cualquier elección y sin problemas saben si hay lavado de dinero o no hay lavado de dinero. No sale más barato pagarle a contadores que pagarle a los partidos. Mira, lo de los chavos a mí me preocupa mucho. Porque el hermano de Chávez, ¿sabes qué edad tiene? Pues no. 27 años. En el sindicato. 27 años. Reelección indefinida. No, 27 años. Y pagan 7 millones de pesos mensuales, aparte de su salario. De ese sí paga impuestos, 27,000 pesos mensuales. Por eso no han dado a conocer su salario. ¿Y sabes quién lo protege? La Constitución. El Senado. ¿No? Y la Constitución en México. Félix González Canto es el líder del narcotráfico en Quintana Roo. ¿Y dónde está? En el Senado. 200,000 trabajadores que tiene Pemex, cada uno dándole 100 pesos, son 20 millones de pesos, de los que no tiene que auditar un centavo, porque la Constitución dice que no nos podemos meter en la vida interna de los sindicatos, y que los sindicatos en consecuencia pueden hacer con ese dinero cada mes lo que se les antoje. Ahí está el Sindicato de Trabajadores de la Educación, ahí está el Sindicato de Pemex. El de la torre es una rata, no sé por qué lo dieron afuera.
Y lo invitaron al grupo de los 300, vieron en la comida de los 300, ahí estaban con todos. Dije, ay, la madre, esta rata, ¿por qué lo traje? Pues harían mal de no llevarlo, digo, sin él, o sea, ahí no hay reforma educativa. Ah, entonces no es Aurelio Nuño. Pues sí, pero pues alguien tuvo que recibir ahí una lanita para aceptar, ¿no? Mejor me voy con los de Oaxaca. Jorge Rapón. Bien, Nino, retomando el tema, ¿no? Que es crecimiento económico, entendí. Efectivamente, bueno, sí, era un tema económico. En efecto, como señala mi tocayo, efectivamente hay 10 estados de la República cuyo crecimiento está entre el 3 y el 7%, ¿sí? Que contrasta efectivamente con los estados de la zona sur-sureste, cuyo crecimiento, la verdad, deja mucho que desear. El crecimiento es, por lo tanto, no es uniforme en México, efectivamente, y el promedio que arroja, bueno, efectivamente es de un 2%, 2.1, 2.2 en el mejor de los casos, ¿sí? Yo creo que se va a cerrar en un 2.5, aunque la verdad el país da para más, efectivamente da para más. Este fenómeno efectivamente se repite a nivel mundial. Vamos puro economista en esta mesa, y hemos podido observar que el norte siempre crece más, mi querido Nino, y el sur, su desarrollo es bastante más lento, ¿no? Un tema que ya hemos tocado en esta mesa de trabajo, que tú nos permites estar aquí, ¿no? Cosa que agradecemos. Este bajo crecimiento efectivamente es cierto, como señala aquí Armando Quintero, pero si revisamos, yo me di a la tarea en días pasados de revisar las economías del centro y de Sudamérica, y no es justificación, ¿sí? El crecimiento de ellos ha estado incluso más por debajo del 2%. No estoy justificando porque México da para más, ¿no? Por una cantidad de recursos que tenemos y cualidades y condiciones, sin lugar a dudas, pero sí hay que señalar que las economías en los últimos años, ¿no? Han sido su crecimiento muy bajo, incluso en Estados Unidos, ¿no? Su economía ha sido bastante baja en los últimos años. Y bueno, y si entramos dentro del tema del desarrollo económico, bueno, pues tenemos que hablar también de la pobreza. Efectivamente, como señalas, Gustavo, sí disminuyó en 2 millones de mexicanos que son menos pobres, ¿no? En estos últimos años. Hay que reconocerlo, ¿no? Hay que decirlo, que por primera vez en la historia de este país, desde que se empieza a cuantificar y a medir el rubro de pobreza, hubo un dato pues alentador. Hay que reconocerlo. Digo, nos cuesta trabajo a los humanos luego reconocer las cosas buenas, ¿no? Normalmente ya... Sí, bueno, eso lo dice el presidente. ¡Ah, no! Dice el presidente, mi querido Nino, ¿sí? También hay que reconocer lo bueno, porque luego la gente, o sea, de pronto muere la gente y se le reconoce ya que murió, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el sentido de la pobreza. Hay que reconocer que hay un dato ahí alentador, ¿sí? Que bueno, disminuyó la pobreza en los últimos años, y creo que puede esto mejorar. Mira, tenemos un ejemplo muy claro. ¿Ustedes saben por qué Volkswagen, después de todos los estudios que hizo en este país para ver dónde ponía su planta, eligió Puebla? ¿Ustedes lo saben? Porque nunca eligió Puebla. Ellos iban a Cibac, Morelos. Y en Cibac, ¿qué sabes? Cibac, Morelos, salieron los corruptos, el chavismo, y entonces los alemanes se espantaron. Y dijeron, mira, pues vamos más para allá. Y por eso fue una guerra. Pero ellos iban por Cibac, Morelos. Entonces, estamos hablando de hace cuántos años y es exactamente lo mismo, no hemos evolucionado en eso. Sí, efectivamente, y retomando un poco las participaciones de todos aquí en la mesa, creo que está todo en la manera en como quieras ver las cosas, ¿no? Hablábamos de crecimiento en los estados, y sí, hay algunas entidades del país que están creciendo a un ritmo importante. Nuevo León, Querétaro que le ha costado mucho a la innovación, al valor agregado. El Estado de México trae un crecimiento de 3.5 y vemos los niveles de pobreza que trae y los escándalos de corrupción que hay ahí, y está una tasa de crecimiento. Hay entidades que no van a poder crecer más porque su economía ya no lo permite, están en estas tasas de crecimiento, ¿no? Hay que verlo todo de una manera de más largo plazo,
y de una manera más global, ¿no? Lo mismo sucede con la pobreza, sí es cierto, disminuyó unos millones, 2 millones cerca de, si la comparas con 2014, pero si la comparas con 2012, hay un incremento en la pobreza. Entonces tienes que verlo a largo plazo, todo lo que queramos medir y ver si estamos realmente avanzando, solamente nos estamos moviendo, sí, como radiografía de cardíaco, ¿no? Para arriba y para abajo, ¿no? Pero estamos analizando, entendí, ¿no? Entendí Sí, que este es el actual sexenio, ¿no? O sea, el actual sexenio, en general la economía, digamos, disminuido, ¿no? Digamos, pues respecto a 2012 hay un incremento, ligero, pero lo hay. ha disminuido, aunque suave y tenuemente, ha habido una disminución de la pobreza. En 2012 había 53.34 millones de pobres. Y ahorita hay 53.41. Es un ligero aumento. Ahora, si lo comparas. Pues la deuda pública también disminuyó a 49.9. Sí, exactamente, ¿no? Con el remanente. La deuda del 33 a 49, no joda. Sí, todos esos aspectos tenemos que Esos verlos son los logros. en el largo plazo y tenemos que verlos en la dirección a la que van. Definitivamente, crecer al 2% en promedio es bueno, pero no es suficiente. Oye, entonces, No, ¿para eso qué sí. utilizamos tanto dinero? Si estábamos en 33 de Producto Ahora. Interno Bruto y tenemos ahorita 49.9, ¿cómo vamos a manejar esa ¿Quiénes deuda son los pública? responsables? ¿Cómo vamos a manejar? Pues, este sexenio. Es exactamente como en toda empresa, creo que hay responsables, hay quienes están dirigiendo y hay quienes están entregando resultados. Lo mismo sucede, ahora ya se entregó el paquete, pues vamos a ver cómo viene el gasto. ¿Por qué? Porque ya nos están pidiendo más dinero para partidos políticos. Entonces, bueno, están dando resultados, realmente merecen esto. Es muy complejo el problema, pero la transparencia, sobre todo de los recursos públicos y también privados, ¿sí? Debe ser muy, muy clara y establecer el Estado de Derecho. En excedentes petroleros, nunca habíamos tenido más de $100 el barril, más que en los tiempos de Fox. ¿Quién se robó todo ese dinero? ¿Marca? Porque dice que lo metieron, pues no lo hicieron productivo y que lo metieron al gasto corriente. No, corriente los hijos de ella que se robaron todo. A ver, ¿qué hicieron con $100 o arriba de los $100 el barril? Se robaron todo. No hay nada, no dejaron pero ni rastros. O sea, no nada más honestos, los anteriores también tenían su historia. Por eso yo creo, compañeros, que dos elementos son sustantivos para que México pueda realmente despegar económicamente. Uno es poner el acento en la educación. Nosotros tenemos que aprender de un país que en los 50 estaba en muy peores condiciones que México, como Corea del Sur, que terminaba una guerra perdiéndola, dividido el país. Bueno, mira los japoneses y a los alemanes, devastados. Y ellos, ¿qué hicieron? Apostaron todos sus recursos a la educación. Nosotros no le damos 8 A la puntos. educación. 8 puntos del PIB a la educación para salarios. Y nadie se mete a los contenidos. No, a los contenidos no estamos. ¿No? Entonces, el tema es si queremos que México, en el mediano y largo plazo, realmente Le apostamos a la educación. no hay de otra. Y segundo, a hacer la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Si no cruza el Estado de Derecho al conjunto del país, vamos a ver cómo en las elecciones se cometen fraudes, se meten recursos públicos de manera ilegal, se meten recursos privados de manera ilegal, los inocentes que votan posicionados con su voto. Vamos a ver personas que son delincuentes que son respetables y están libres, personas que por cuestiones menores están en la cárcel, y todo por un solo tema. No hay Estado de Derecho sólido en nuestro país que ataque el conjunto de corrupciones que cruzan el sistema de convivencia de nuestro país. Es decir, el Estado mexicano estructuralmente necesita una corrección de fondo con leyes que le den al Estado mexicano la certeza de que quien haga cualquier ilegalidad, cualquier impunidad, será sancionado. Si logramos eso, se va a abatir la corrupción, y abatiendo la corrupción va a haber recursos fantásticos para el desarrollo económico de México. Fíjate que hay un candado que le pusieron al próximo fiscal y el general de la República,
porque se había dicho que el plan A era Raúl y el plan B era Humberto Castillo, que renunció hace como 6 meses para hacer el plan B. Bueno, debe ser 4 años que no tenga un cargo público. Entonces ahora que salieron que iban a poner a Mancera dijo, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, no quiero ser fiscal y además estoy en un cargo público y no cumplo los 4 años. Entonces, yo creo que va a ser bien interesante eso, a lo mejor es el principio del fin. Pues miren, nomás concluir, en Brasil, justamente, el haber hecho una reforma judicial a fondo, con autoridades judiciales independientes, auténticamente independientes de todos los partidos, vemos la situación que está viviendo. Entonces, creo que eso es lo que a México le está haciendo mal. Vamos a la conclusión. Jorge Sánchez Tello, tu conclusión, tu comentario final, por favor. Gracias, Dino, por la invitación. Un gusto compartir aquí ideas con mis compañeros. Y yo creo que la gran coincidencia, bueno, también es el tema que toca Armando. Yo creo que el próximo presidente, el gran reto es la creación de un verdadero Estado de Derecho y obviamente con el tema de la educación. Yo creo que son los dos grandes pendientes que históricamente hemos tenido en el país, porque si bien se puede jugar mucho con los datos de pobreza, que se aumentó, disminuyó, aún así ver el dato duro de tener 50 millones de pobres es lamentable. Según la Coneval, México es el 4º país con mayor cantidad de pobres de los 19 de América Latina. Solamente nos ganan Barbados, Santa Lucía y Jamaica. Después, y Barbados antes del huracán, porque ahorita quedó devastado. Y después México ocupa el 4º lugar, todavía a pesar de esta reducción, pues con la mayor cantidad de pobres, y eso es totalmente inaceptable, es algo que duele realmente, pues tener este país pues tan maravilloso con esta gran desigualdad. Y yo creo que sí, el gran reto es justamente el Estado de Derecho. Como economista estoy consciente que es importante la parte económica, pero para que la economía pueda crecer, tiene que tener como base un país que esté pues digamos, que tenga como base el Estado de Derecho. Fíjate que es la comida de Banamex, y entonces está Roberto Hernández, que es uno de los dueños, y Alfredo Harp. Entonces aquí te puedo entrevistarlos. Y cuando los entrevisto, pues la clásica pregunta, ¿y si gana López Obrador la presidencia? Acuérdate que era la época de... ¿Sabes qué me dijo Roberto? Es que yo no estoy pensando en López Obrador, gane quien gane. Y Alfredo me dijo exactamente lo mismo. No nos preocupa a la banca quién gane la presidencia. Ojalá tengamos un buen presidente del próximo sucesivo. Y eso que habla de lo que representa la marca mexicana, de que ya la estatización de López Portillo parece que ya pasó a mejor época. Bueno, por la cara que me está viendo, no estás de acuerdo. No, no estás de acuerdo. Que Carlos López Show. ¿En qué no estás de acuerdo? Y conclusión. Mira, punto número 1. Brasil y Guatemala metieron a sus presidentes al tambo y ahorita están en recesión. Guatemala por la ONU. Sí, por lo que tú quieras, mandes, gustes. Pues que venga la ONU. Que metan a todos, eso no genera crecimiento económico. Y no, pues ahí está claro. Pero tranquilidad. No, tranquilidad. ¿Cuál? Antes que no los metan a la cárcel, que sigan robando. Ahí sí me permito. La corrupción no, el combate a la corrupción no genera crecimiento Me económico. permito interrumpir de largo a plazo. Carlos de esta barbaridad que está diciendo. El ejemplo más claro de que cuando se combate la corrupción un país puede crecer es Singapur. Ese sí es un super ejemplo. Ok. Ese es un super ejemplo. Pero ojo, déjame concluir con una pequeña historia. En 1973, Estados Unidos dice no vuelve a volar el Concorde sobre mi territorio porque destruye todo. Bueno, hace 6 meses la NASA dijo, yo me comprometo a que en 18 meses tienen un nuevo chasis que no va a generar los problemas que tiene el Concorde. Va a ser el mejor avión del planeta Tierra. Pero ojo, mi patente solamente es para las empresas norteamericanas. ¿Por qué se da eso? Porque las empresas norteamericanas fueron las que financiaron las campañas. Así de fácil, así de simple. Si queremos que este país crezca, Singapur es el mejor caso, es un estado, empresa raro, ¿no? Si queremos que este país crezca, tenemos que quitarle todo el financiamiento a los partidos, tenemos que permitir la reelección indefinida para reducir la corrupción, y en ese momento los partidos nos van a escuchar, los ciudadanos van a escuchar a las empresas que son los que los financian y vamos a crecer.
Antes, vamos a seguir aquí años con años y vamos a seguir creciendo al 2%. Y para concluir, por favor, México, deja de pensar que tener buen clima, que tener muchos recursos naturales te va a generar crecimiento. Eso en la era del conocimiento genera un crecimiento mediocre, pobre. El turismo genera muchos empleos muy mal pagados. Tenemos que generar la vacuna del mañana, el motor eléctrico del mañana, la pila del mañana, la aplicación del celular del mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Silicon Valley vale 3 veces la economía de México, 3 billones de dólares. Gana Fox. Y le pregunto, es bien preocupado, igual que Vázquez Baña, porque perdió la Bastida. No, aquí todos pasan la charola. No me dijo más que eso. ¿Quedó claro? Todos pasan la charola. Izquierdas y derechas. Estás hablando de los ricos. Necesitamos quitarles todo el financiamiento. No, pues si lo quitamos y vayan que pasen la charola. Claro. Anteriormente Genaro Borrego se dedicaba a pasar la charola para el Partido Revolucionario Institucional y nadie decía nada. Bueno, pues que lo vuelvan a hacer, pero que ya no nos cueste a nosotros. Que no nos cueste y que nos oigan. Cuando a nosotros es a los que nos piden dinero, entonces yo tengo derecho a exigir. Cuando a mí no me pides dinero, yo ya no tengo derecho a exigirte nada, señor delegado, señor senador, señor presidente municipal, señor, lo que me digas. El gobierno me la puso ahí que yo dijera que era lo que quería, y yo no puse que quería que me escuchara. ¿No? Pero no me contestó. Es que tú no pides que te resuelvan, tú pides que se enteren, carajo, de lo que está pasando. Si Erubiel Ávila supiera que en el 2018 puede reelegirse para gobernador de su estado de manera indefinida, desde hace 3 años te estará diciendo, ¿qué quieres? Yo te estoy escuchando porque quiero tu voto en el 2018. Como sabe que en el 2018 Oye, sería eso. Ya. No sigas, no vayas a dejar otros 6 años, no friegues. 6 años en el Ecatepec, 6 años en el Estado de México y ahora va a ser presidente, no. Si te hubiera escuchado dirías qué buen gobernador tengo, y si no lo cortarías y dirías es un pésimo gobernador. Bueno, No se descarta. buenas intenciones, gracias. Jorge Raful, conclusión. Mi querido Nino, se han abordado temas realmente importantísimos y que dan para mucho que hablar. Si quieren, nos seguimos. En el caso que abordabas hace un momento, mi querido colega economista Armando Quintero, yo creo que los elementos básicos para que México tenga un mayor crecimiento e impulso, efectivamente la educación, estamos todos de acuerdo. Estamos de acuerdo que también debe hacerse un Estado de Derecho más sólido, sí estoy de acuerdo, pero no creo que sean los únicos elementos, hay muchos. Yo, por ejemplo, sumaría, yo creo, por ejemplo, que tiene que haber un mayor grado de civismo en este país, ¿no? Bueno, va dentro de la educación, sí, dentro de la educación. Es del mismo cuerpo. Pero sí, del mismo cuerpo. Otros elementos, por ejemplo, yo creo que un elemento básico, y lo estudiamos en economía, es la inversión. Pero no puede haber inversión y no puede haber ese valor agregado que tú hablabas también hace un momento, Carlos. Si no hay un elemento pero sustancial, que es la certidumbre, la gente, ¿no? Los inversionistas no le van a entrar, sean aquí, digamos, mexicanos o sean extranjeros, si no hay una certidumbre total para poder invertir su dinero en este gran país. Entonces, pero bueno, yo sigo arrojando un elemento que yo seguiré peleando, ¿no? Tiene que haber también un mayor grado de responsabilidad en este país. Yo sí creo que tenemos que hacer mexicanos desde muy pequeños más responsables en cualquier rubro, ¿sí? Yo creo que ese tema hay que entrar en los próximos años, ¿sí? Responsabilidad en cualquier ámbito. Y en lo particular, mi querido Nino, ya para terminar, si hace un momento era crecimiento económico, bueno, pues sí, aprovechar, darle mayor énfasis a nuestras ventajas comparativas, yo creo que hay que entrarle, ¿sí? Un mayor y mejor uso de esas ventajas, y apoyar, ¿no? Yo pediría apoyar más a los estados de la zona sur-sureste, mi querido Nino. Muy bien, muchas gracias. Básicamente eso quisiera el día de hoy, ¿no? Mayor apoyo hacia la zona sur-sureste para que podamos tener un mayor crecimiento en México. Hay un solo país en América Latina que no tiene analfabetas, se llama Costa Rica. No, está en cero, todos saben leer y escribir. Nosotros tenemos 7 puntos de analfabetas.
todos traen teléfono celular, afortunadamente. Esto yo creo que es lo que los va a incorporar, no la reforma educativa. Porque la reforma educativa seguimos exactamente apostando a la memoria. El niño que aparece con Peña dice, yo no quiero memorizar, yo quiero aprender. Digo, puta, el que hizo eso fue Pedro Torres, ¿sabes que es el que hizo los spots? Se vio tan falso. Nada más dime cuáles son los cambios, cuáles son las modificaciones. Es de cuando yo era niño. Hay un sistema educacional que tienen los españoles de 5 años que pues está en nuestro propio idioma, no se había que adaptar, no había que hacer nada. Ahora, ¿por qué el mismo libro está en Tijuana y por qué el mismo libro está allá en Tapachula? ¿Cuáles son las diferencias enormes? Ustedes ya lo dijeron, ¿no? Habría que preguntarle, mi querido Nino, efectivamente a la gente de Costa Rica, entonces, ¿cuál es el secreto? ¿No? Ellos tampoco, yo creo que lo sepan, fíjate. Yo creo que ellos es la Suiza de América. Los hizo diferentes. ¿Por qué? No lo sé. Porque son los españoles. Oye, los italianos están en Uruguay, los italianos también están y los alemanes en Argentina. Y mira, en Costa Rica es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un ejemplo, claro. Un ejemplo. Bueno, los médicos de Costa Rica son gracias a la Universidad Autónoma de México, porque ellos no tenían facultad de medicina. O sea, los médicos ticos son más mexicanos que nosotros, porque están agradecidísimos de que aprendieron medicina aquí en este país, porque eso sí no lo tenían. En efecto, se pueden hacer mejor las cosas. Claro. Pero la educación, yo estoy de acuerdo con Carlos, y mira que nunca estoy de acuerdo con Carlos, pero sí estoy de acuerdo con él. La educación. Estamos de acuerdo con La Carlos. educación. Gustavo de la Rosa, en conclusión. Bueno, para ser el Suiza de Latinoamérica no hay que verlo en los comerciales, ¿no? Hay que trabajar en ello, construir escenarios, verlo hacia el largo plazo. Aquí la palabra clave, bien lo señalaron todos, es el valor agregado. El valor agregado en todo, en la industria, en el campo para la parte agroindustrial, que genera valor, que genera innovación, tecnología, en la parte de servicios. Solo así podemos ser competitivos, podemos generar mayor productividad, ¿sí? Y en ese proceso también encadenar a la pequeña y mediana empresa, a los procesos pues, no solo de producción, también de proveeduría. Y en ese sentido generas mayor valor agregado, eres más competitivo y atraes inversión. Pero sobre todo, si no le das certidumbre, si no le das ese estado de derecho al inversionista, al capital nacional o extranjero, pues el coeficiente de inversión se va a mantener ahí. No vamos a seguir creciendo más que 2%, porque es insuficiente. Los españoles con serios y graves problemas. Zapatero hace uso de la palabra. Entonces agarra una botella de aceite español y dice, es que tenemos que consumir este aceite, no el italiano. Estamos hablando de presidentes de España. Es que esas cosas como que las vemos así muy alejadas de la realidad, pero yo creo que son contundentes. Y él estaba pidiendo aceite de comer ese extra virgen, compitiendo con el italiano. No, yo no como el italiano, compro el nuestro, ¿no? En un discurso. Entonces, si eso lo hicieran los nuestros, ya olvídate los presidentes, los gobernadores. Todo el mundo lee, mira, por eso me gusta Osorio Chong, porque Osorio Chong agarra el micrófono y es Barack Obama. Lástima que les dijo a Irma que pues, trae aguas para que bien. Armando Quintero, conclusión. Bueno, yo soy partidario de que en el tema de la educación está el verdadero fondo. Acordémonos en los años 70, cómo veíamos aquí en la Ciudad de México decenas de grupos de jóvenes chinos, todos uniformados, con sus trajecitos azules. Mao, los Mao, ¿no? Sí, eran Mao. Y estudiaban en la UNAM, estudiaban en el Colegio de México, estudiaban en el Politécnico, pero así como había en la Ciudad de México, China en aquella época, en los años 70, mandó a todo el mundo, jóvenes chinos, a estudiar las licenciaturas, no los mandó a posgrado, los mandó a estudiar las carreras y a estudiar en prácticamente todos los países medianos y grandes del mundo. ¿Cuál es la condición hoy de China? Compite prácticamente en todos los rubros. Tiene trenes rápidos, tiene Alibaba, está comercio electrónico, o sea, en todas las áreas, producto del conocimiento que genera valor agregado, ¿no? Es hoy, todo el mundo lo sabe, China, la potencia económica que mantiene la estabilidad del mundo. Estás en Tokio y dices, Made in China, estoy en Japón, ¿cómo hecho en China? Y otra,
hablando de Corea, tú llegas a Seúl. ¿Tú conoces Seúl? Sí, conozco Seúl. Llegas a Seúl y el 95% de los vehículos son de 3 marcas. De ellos. Hyundai, Kia y Daewoo. Y hay libre comercio, pero protegido. Sí. O sea, yo platiqué con el presidente de LG en una cena que nos invitaron y le dije, oiga, pero ¿por qué no veo tantos vehículos de otras marcas de otras partes del mundo? Ustedes tienen aquí a los norteamericanos. Me dijo algo que lo tengo grabado. Me dijo, porque a los americanos no les hacemos mucho caso en economía. El presidente mundial LG. Entonces, tú dile aquí a un compañero de la Secretaría de Hacienda que no le haga mucho caso a las teorías norteamericanas en economía y primero lo matas a que matice un poquito las teorías que impulsan allá y que no ponen en práctica. Si hay un país proteccionista, se llama Estados Unidos. Siempre va a proteger su interés. No es ahora Donald Trump está en un extremo, pero siempre han protegido su economía, siempre. Entonces, hoy es un extremo y es una vulgaridad lo que hace Trump, pero no olvidemos que Estados Unidos siempre con todos los países que hace comercio, protege cuando tiene que proteger su interés propio por encima de las teorías que en sus universidades. Isaac Sabas va con López Portillo a los Estados Unidos y en los Estados Unidos hacen una mesa con los empresarios y a Isaac le toca uno de los empresarios más importantes y le dice a López Portillo, déjame a mí porque es judío. Y entonces se van presentando y le dice, soy judío, soy mexicano, soy Isaac Sabas, y el otro dice, soy estadounidense, soy judío. Ahí se jodió. Pues sí. Primero, Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Pues faltó la simpatía de José Luis, porque tú eres muy árido. Es que te diga, la fórmula está simple. Ah, la fórmula, no, esto es la fórmula, es aquí. Muchas gracias. Hablamos de inflación. Sí, tenemos que hablar de inflación. Gracias, gracias, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes, mi nombre es Nino Canón.